Hay una estatua de Simón Bolívar en pleno centro de Londres, en Belgrave Square. Y es una imagen que, de entrada, choca un poco. El libertador de Sudamérica, el hombre que luchó contra un imperio europeo, homenajeado en la capital de otro imperio. Esa pregunta, ¿qué hace Bolívar ahí?, es justo el punto de partida para el análisis que vamos a hacer hoy. Tenemos sobre la mesa un texto que propone una mirada, la verdad, muy diferente sobre la independencia sudamericana y los conflictos que dibujaron sus fronteras. La idea es conectar los puntos, desde Bolívar en Londres hasta los magnates del salitre que se hicieron de oro con la Guerra del Pacífico. Es una historia que, por lo que parece, no es exactamente la que nos contaron en la escuela. Totalmente. Y lo fascinante aquí es justo eso, como una narrativa que conocemos en clave de heroísmo, de padres de la patria, de nacionalismo, pues puede ser reinterpretada por completo. Este análisis nos invita a verla como una gigantesca partida de ajedrez geopolítica y, sobre todo, comercial. Una partida orquestada en gran medida desde el otro lado del Atlántico. De acuerdo, vamos a desglosar esto porque suena potente. Empecemos por el principio, por Bolívar. La historia oficial lo pinta como un revolucionario puro movido solo por el ideal de libertad. Pero este texto sugiere que también había una faceta, digamos, de empresario, de estratega con intereses muy claros. ¿Cuál era exactamente su conexión con Inglaterra? Pues la conexión era, en una palabra, el cacao. El cacao. Sí, el cacao. La familia Bolívar era una potencia productora de cacao. Pero claro, estaban ahogados por el monopolio de la corona española. No podían venderle a nadie más. Y de repente aparecen los comerciantes ingleses, la mayor potencia marítima del mundo, y les ofrecen una alternativa irresistible. El free trade. El libre comercio, exacto. La promesa de venderle al mejor postor y, bueno, saltarse a España. O sea, un trato, básicamente. Es que fue un trato en toda regla. El acuerdo implícito, según este análisis, fue: nosotros los británicos os ayudamos a conseguir la independencia y, a cambio, Nos dais acceso comercial privilegiado. Claro. justo eso, a todo un continente. La idea que se plantea es que el plan maestro para la independencia de América no nace en Caracas ni en Buenos Aires, nace en los salones de Londres. Un momento. ¿Me estás diciendo que todo ese idealismo de patria y libertad fue, en el fondo, una movida comercial orquestada por Inglaterra? Suena un poco cínico. Le quita, no sé, todo el mérito a los libertadores. Es una visión provocadora, sin duda, y no anula el idealismo personal que pudieran tener, pero sí lo enmarca en un contexto de intereses económicos muy, muy poderosos. Cuando Bolívar viaja a Londres, no solo va a buscar apoyo militar. El texto detalla cómo es introducido en las logias masónicas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vale, las logias masónicas. Siempre he pensado que eran más un club social con rituales extraños y apretones de manos secretos. ¿De verdad estamos diciendo que el plan para independizar un continente se cocinó ahí? Bueno, olvidémonos un momento de los rituales misteriosos. Pensemos en ellas como la sala de juntas de la revolución. Eran redes de contactos internacionales, centros de planificación política, donde se compartía información y se coordinaban estrategias, todo lejos de los oídos de la corona española, claro. La logia lautarina, por ejemplo, se menciona como un crisol donde se gestaron los planes para las nuevas repúblicas. Y no fue solo Bolívar. No, no, para nada. La fuente insiste en que la conexión era sistemática. San Martín, O'Higgins, muchos de los grandes nombres de la independencia pasaron por Inglaterra y formaron parte de estos círculos. De acuerdo, me queda claro el plan. Ahora, una vez que se logra la independencia, ¿cómo se traduce esa influencia británica al terreno? ¿Cómo cambia el mapa de Sudamérica? Es que se puede ver literalmente en el mapa. Es como si todo el continente se hubiera girado para mirar hacia el mar. Hacia el mar. Sí, el poder británico era su flota, su poder era marítimo. Así que, lógicamente, el centro de gravedad económico y político de Sudamérica se desplazó. Se movió del interior, donde estaba el poder español, hacia las costas para facilitar el comercio con ellos. Ah, claro, si tu poder está en los barcos, quieres que todo el negocio ocurra en la costa. De repente ciudades como Sucre en Bolivia o incluso Ciudad de México, que eran centros neurálgicos bajo el Imperio Español, empiezan a perder fuelle frente a los puertos. Exactamente. El poder se traslada a Buenos Aires, a la dupla Lima-Callao, a Santiago-Valparaíso. Son ciudades que miran hacia el océano, hacia el comercio global que Inglaterra dominaba. Y el caso de Bolivia es el más dramático y revelador de todos. ¿Por qué?
porque a pesar de no tener costa, la paz le arrebata el poder a la capital oficial, Sucre. ¿Y por qué? Simplemente porque la paz estaba más cerca de las rutas comerciales del Pacífico. Era una cuestión de pura logística. Entiendo. La geografía del poder se reconfiguró por completo. Por completo. Y hay un documento que este análisis cita que es de una honestidad brutal. Es un periódico británico de la época que sin ningún tipo de filtro describe a Bolivia como un país semibárbaro que no le interesaba a Inglaterra. Pero la frase clave viene después. A ver, Dice textualmente que lo que sí les interesa es el Pacífico, donde países como Chile y Perú están bajo la influencia británica y que no pueden hacer mucho contra la flota inglesa. Es una declaración de intenciones en toda regla. básicamente dicen, el interior no nos importa, pero la costa es nuestra. Nuestra área de influencia. Sí, Es increíblemente directo. Y aquí es donde la cosa se complica aún más, porque la fuente también menciona una estrategia de dividir para reinar. sí, el argumento es que Inglaterra aprendió la lección. Aprendió del error, entre comillas, que cometió al permitir que las 13 colonias de Norteamérica se unificaran. En una sola potencia, los Estados Unidos. Exacto. Así que en Sudamérica aplicaron una estrategia distinta. Promovieron la fragmentación, la creación de lo que el texto llama estados tapones. Países a veces vistos como innecesarios desde una perspectiva de unidad regional para debilitar el continente y asegurarse de que nadie pudiera hacerles sombra. Y eso dinamitó por completo el sueño de Bolívar, ¿no? Su Gran Colombia o unos Estados Unidos de Sudamérica. Lo frustró por completo y aseguró que ninguna potencia regional unificada pudiera jamás desafiar sus intereses comerciales. Una Sudamérica dividida era una Sudamérica mucho más fácil de controlar económicamente. Entonces, si la estrategia era mantener a Sudamérica dividida y débil, me imagino que cualquier conflicto local era una oportunidad de oro para los intereses británicos. Es ahí donde encaja la Guerra del Pacífico. Oficialmente, nos dijeron que empezó por un impuesto de 10 centavos sobre el salitre. Ese fue el pretexto, la chispa que incendió la pradera. Pero el análisis que tenemos delante la presenta de una forma mucho más cruda, como una guerra entre empresas transnacionales disfrazada de un conflicto entre naciones. Los verdaderos protagonistas no eran tanto los ejércitos de Chile, Perú y Bolivia, sino los intereses económicos que había detrás. Y aquí aparece un personaje que parece sacado de una película. John Thomas North, el llamado Rey del Salitre. Es un personaje fascinante. Según la fuente, llegó a Chile como un simple ingeniero mecánico con apenas 3 libras en el bolsillo. No era nadie, pero tenía una visión y cero escrúpulos. Durante la guerra, mientras los dueños peruanos de las riquísimas salitreras de Tarabarcá huían del conflicto, North vio la oportunidad de su vida. Espera. Compró las minas a precio de gallina muerta porque los dueños estaban literalmente huyendo de los cañonazos. Exactamente. Mientras el país se desangraba, él estaba de compras. Es el oportunismo en su máxima expresión. Aprovechó el pánico y el caos para hacerse con el control de la industria más lucrativa de la región por una fracción de su valor. En pocos años pasó de ser un desconocido a uno de los hombres más ricos del planeta. Es increíble la audacia. Y la fuente da detalles de su riqueza, ¿no? Su mansión en Londres. Sí, su mansión, que hoy es parte de la Universidad de Greenwich, fue un símbolo de su imperio. Se dice que fue refaccionada con maderas nobles traídas de Sudamérica. Y el detalle más escandaloso que se menciona es que la puerta principal de la mansión fue, supuestamente, saqueada de una iglesia peruana durante la guerra. ¡Qué fuerte! Él fue, sin la menor duda, el gran ganador del conflicto. Pero no actuaba solo. El texto también pone el foco en familias locales que jugaron un papel clave, como los Edwards en Chile. Aquí es donde la estrategia se vuelve realmente sofisticada. La familia Edwards, de origen británico, compra el periódico más influyente de Chile, El Mercurio, ¿Cuándo lo compran? apenas 4 años antes de que estalle la guerra. Con eso se aseguran el control de la narrativa mediática. Pudieron moldear la opinión pública a favor de la guerra. Tenían el megáfono. Tenían el megáfono, pero también el banco. Su banco era en la práctica una subsidiaria del Banco de Inglaterra. Y aquí viene el dato más revelador, la jugada maestra. A ver, El mismo año que estalla la guerra,
En 1879, uno de los miembros de la familia Edwards aparece como cofundador del Banco Nacional de Bolivia. ¿Cómo? ¿Un chileno de origen británico, cuya familia está agitando la guerra desde su periódico, funda el Banco Nacional del país enemigo en pleno conflicto? Parece absurdo. Parece absurdo si lo miras como un conflicto entre naciones. Pero si lo miras como un negocio, es brillante. Es la jugada perfecta de la casa siempre gana. Tenían intereses financieros y mediáticos en Chile e intereses financieros en Bolivia. Daba igual quién ganara la guerra en el campo de batalla. Ellos iban a ganar dinero sí o sí. Estaban posicionados en ambos lados del tablero. Es una red de intereses que lo cambia todo, y esta revisión histórica no se detiene ahí. También pone en jaque a figuras que son consideradas héroes nacionales. El caso del presidente boliviano Hilarión Daza y el de Eduardo Avaroa es muy llamativo. Sí, porque le da la vuelta por completo a la narrativa tradicional. A Daza siempre se le ha pintado como un traidor, un presidente corrupto y cobarde que huyó, pero este análisis lo reivindica como quizás el verdadero héroe boliviano de la guerra. Porque fue él quien se atrevió a enfrentarse a los intereses extranjeros. Él fue quien subió el famoso impuesto de los 10 centavos. Fue un claro acto de soberanía para defender los recursos de Bolivia. Hay una carta suya que se cita, donde escribe, con un lenguaje muy coloquial, «He fregado a los gringos». Él sabía perfectamente que su enemigo no era tanto Chile, sino el capital británico, a quienes en esa época se referían como los gringos. O sea que el acto que desencadenó la guerra fue en realidad un intento de proteger la riqueza nacional. Y por otro lado se cuestiona a Eduardo Avaroa, el mártir por excelencia de Bolivia, el héroe de Calama. Aquí es donde el texto plantea las preguntas más incómodas. Avaroa es un héroe incuestionable en Bolivia. Pero, ¿por qué un historiador chileno tan ferozmente nacionalista como Benjamín Vicuña Maquena lo elogia de forma tan desmedida? Lo describe como un hombre rubio, de ojos azules, apuesto, mientras que a Daza lo pinta como un monstruo grotesco. No tiene sentido que un historiador elogie al héroe del bando enemigo de esa manera. No lo tiene. Y hay algo todavía más extraño. Cuando el ejército chileno mata a Avaroa en combate, le rinden honores militares al enterrarlo. No es la conducta habitual hacia un enemigo caído, y menos hacia un héroe que se ha resistido hasta el final. Se sugiere que sus lealtades podrían haber sido más complejas de lo que la historia oficial cuenta. ¿En qué sentido? A ver, Avaroa era un hombre de negocios de la costa, de origen vasco. Sus vínculos comerciales y culturales, según este análisis, podrían haber sido más fuertes con los comerciantes extranjeros y los chilenos de esa zona que con el lejano altiplano boliviano. La fuente no lo afirma de forma categórica, pero deja en el aire la pregunta. ¿Tenía realmente una razón de peso para defender a Bolivia en el sentido nacionalista que le atribuimos hoy, o sus intereses estaban en otra parte? Esto forma parte de un patrón más amplio de construir la idea del héroe tradicional, ¿no? Creo que también se menciona algo sobre Bolívar. Exacto. Se cita a un historiador inglés, Matthew Brown, que analiza algo tan básico como la viabilidad física del legendario viaje a caballo de Bolívar, desde Colombia hasta Bolivia. Brown describe a Bolívar como un hombre de baja estatura, muy delgado y con problemas crónicos de espalda, y lanza la pregunta: ¿cómo es posible que un hombre con esa condición física realizara semejante hazaña épica? El punto no es negar su importancia, sino sugerir que muchas de estas figuras fueron construidas como símbolos, como mitos necesarios, pero que la realidad del día a día, del guerrero, en el frente de batalla, pudo ser muy distinta. Es alucinante. Empezamos con una estatua en Londres y terminamos reexaminando la historia económica, política y hasta mítica de todo un continente. Parece claro que la narrativa oficial sobre la independencia y las guerras simplifica demasiado las cosas. La realidad, según esta visión, es una red de intereses comerciales que lo impregna todo. La gran conclusión que se desprende de este análisis es esa, que muy a menudo, detrás de las banderas, los himnos y los discursos patrióticos, lo que realmente hay que mirar son los libros de contabilidad. La Guerra del Pacífico, vista a través de esta lente, no fue tanto una victoria para Chile como lo fue para el capital británico. Un historiador peruano, Enrique Amayo, lo resume en una pregunta brillante y demoledora. ¿Fue una victoria para Chile o para la reina Victoria?
Es una pregunta potentísima, y la historia posterior parece darle la razón. Años después de la guerra, el presidente chileno José Manuel Balmaceda intentó hacer exactamente lo mismo que Daza: nacionalizar el salitre para que los beneficios se quedaran en Chile. ¿Y qué pasó? Terminó derrocado en una sangrienta guerra civil, apoyada por el propio John Thomas North y la oligarquía local que se beneficiaba del modelo. La historia se repitió, pero esta vez dentro de las fronteras de Chile. Y ese patrón, esa tensión entre los intereses nacionales y las fuerzas económicas globales, nos deja con una pregunta final, una que resuena con una fuerza increíble hoy en día. Si en el siglo XIX los intereses de corporaciones, como las del salitre, pudieron redibujar fronteras, financiar guerras y decidir el destino de naciones enteras, ¿de qué manera las fuerzas económicas globales y las corporaciones multinacionales de hoy continúan moldeando los conflictos, la política y, sobre todo, las narrativas históricas que contamos sobre nosotros mismos en todo el mundo?